Porque hay misterios. Hay misterios que le corresponden a Dios. Y la palabra dice que cuando lleguemos al cielo, se nos va a ser revelado aún cómo fuimos nosotros formados. Hay cosas que se nos van a revelar allá. Hay cosas que no se nos van a revelar en esta tierra. ¿Ok? Y hay preguntas necias. Una pregunta necia es: ¿quién hizo a Dios? La palabra de Dios dice que Él es infinito. Él siempre ha existido. Nuestra mente no lo comprende. Porque en este mundo todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. En el cielo, Dios es el comienzo y Él es el fin. Y todas las cosas están enfrente de Él. Cuando Dios nos mira, Él nos mira completos. Él mira el día que nacimos y Él mira el día que morimos y Él nos mira en la eternidad. Y Él nos mira para siempre. Él sabe nuestro nuevo nombre en el cielo. Él sabe todas las cosas. Él nos formó. Para Dios no hay nada imposible. Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Él escucha millones de oraciones al mismo tiempo y nos conoce a cada uno en la tierra por nombre. Hasta los pelos de nuestra cabeza están contados, los que nos quedan. Amén. Y cada uno que se cae, la cuenta baja. Pero ahí está. Ese es Dios. ¿Entendemos eso? No. No entendemos. Es imposible con nuestra mente humana entender estas cosas grandes del Señor. ¿Ok? Entonces, ¿por qué pasó esto con Lucifer? Fue expulsado del cielo. Y dice que ahora, dice que estas huestes espirituales, porque Lucifer logró engañar la tercera parte de los ángeles y arrastrarlos juntamente con él, fuera del cielo. Y dice que estos huestes espirituales se mueven en las zonas celestes. ¿Ok? Quiere decir que hay personas y huestes espirituales bloqueando muchas veces nuestras oraciones o peleando. En una ocasión Daniel oró y la respuesta llegó, pero el ángel le dijo que desde el momento que él había orado, Dios había dado la respuesta, pero que hubo una batalla. Amén. Antes que él llegara, el diablo trató de parar a ese mensajero de Dios. Pero le voy a decir algo: aunque haya batallas y luchas, Dios siempre gana. Eso ténganlo en su mente siempre. Sí hay batallas y sí hay luchas, pero Dios nunca pierde. Él es el campeón y jamás perderá. Vamos a tener que aguantar, vamos a tener que soportar, sí, pero Dios nunca pierde. Y eso es bien importante saberlo. Entonces vino el diablo y trató de arruinar el plan de Dios. Vino una creación perfecta a la tierra. El diablo ya estaba expulsado. La creación linda, perfecta de Dios. El hombre fue creado, nosotros, a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Quiere decir que nosotros éramos perfectos, con intelecto, para crear cosas. Tenemos creatividad en nosotros. Pensamos por nosotros mismos. Y además Dios le dijo a Adán y Eva: tomen dominio sobre la tierra, sobre las aves, sobre los animales. Ustedes dominen la tierra. Les dio dominio. Semejanza de Dios, ¿sí o no? Dios era el Dios y ellos tenían dominios sobre la tierra. Amén. Y así fue. Pero el enemigo, el diablo, celoso, me imagino, enojado de la linda creación de Dios, dice: voy a arruinar esta creación. Y viene hacia Eva con una tentación. Y una tentación que nosotros tenemos constantemente. Y la tentación es esta: creerle a Dios, la primera cosa. ¿Acaso ha dicho Dios eso? ¿Acaso la duda, hermano? Acuerde, ahí si usted comienza a entrar duda en su mente, es una puerta que abre al diablo. La duda. Entonces no dudemos de Dios. No dudemos de Dios. Dejó entrar la duda. Ella contestó y dijo: bueno, sí, eso fue lo que Dios dijo, tratando de defenderse. Entonces el diablo vino con otra cosa y le dijo: no,
Lo que pasa, Eva, mire, ahora le vino la sugerencia. Lo que pasa, Eva, es que si tú comes de ese fruto, entonces tú vas a ser como Dios. Mire, ahí comenzó con la duda, después más duda. ¿Será que Dios no quiere algo? ¿Me está quitando algo que necesito? Y fue cuando la mujer cayó y entró lo otro. Dice que era bonita para verla, ella con sus ojos admiró eso, y que era buena para comer. No la había comido, pero entró el deseo. La duda, hermano, es algo, abre puertas grandes la duda. Dudamos del poder de Dios, nos adelantamos a hacer cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos, actuamos muchas veces y Dios no nos ha dicho que actuemos. Es bien importante, por eso no nos tenemos que desesperar, aunque pareciera que todo está perdido. ¿Ok? Entonces Eva come. Después que Eva come, acuérdense, Adán amaba a esta mujer. Y no le fue muy difícil para Eva convencer a Adán, porque no miramos ningún pleito, ni siquiera una conversación entre ellos. Amén. Sino que fácilmente dijo, ya cayó, ahora voy a ver yo qué pasa aquí. Y él comió también. Y los dos cayeron, entró el pecado a la humanidad. Y acuérdense que Dios les había dicho: el día que comieres del fruto, ciertamente morirás. Ese día murieron. Espiritualmente murieron. Y el estado de la humanidad está ahí, muertos. Aunque usted los mire caminando, hermano, aunque usted los mire manejando carros, manejando buses, operando, viven muertos espiritualmente hasta que viene esto. Y es la razón principal por la cual Cristo vino. ¿Ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la humanidad estaba destinada hacia el infierno. ¿Okay? Hablamos muy poco en la iglesia del infierno, por miedo de ofender, por miedo de que la gente se vaya a espantar y diga: el infierno es real y el cielo es real. Esas cosas son bien importantes. La gente estaba destinada a maldición, ya estaban maldecidos. Pero Dios, hermano, creó un plan de redención, porque Él nos amaba. Y les dije al principio, Dios no pierde ninguna batalla. Amén. Es tan grande el poder de Dios que la palabra de Dios nos ha sido dada antes que las cosas sucedieran. Desde hace 2000 años tenemos el Nuevo Testamento, pero desde hace más de 3000 años tenemos el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay profecías del fin del mundo. Las profecías del Apocalipsis están en el libro de Daniel. Increíble. Ya Dios había profetizado todas las cosas que iban a suceder. El plan de Dios comenzó aún antes, en el libro de Génesis, cuando Dios le advirtió a la serpiente que la semilla de la mujer se iba a parar en la cabeza del diablo. ¿Okay? No dijo semillas, la semilla, porque de ella iba a venir el Mesías. Amén. El plan de Dios fue formado desde el momento que sucedió eso. Y dice la palabra de Dios que antes de la fundación del mundo, hermanos, les voy a ser sinceros, hay misterios en la palabra de Dios. Nada le pasa por alto a Dios. Nada. Él sabía lo que iba a pasar. Estamos en el plan de Dios. Toda nuestra vida está en el plan de Dios. Él sabe exactamente todo. Él sabe lo que vamos a hacer mañana. Él sabe lo que vamos a hacer el jueves. Él sabe todo, nada lo sorprende. Y eso es bien importante saberlo. Entonces viene el plan a manifestarse a la tierra.
Jesús tuvo que venir. Y esto, mire, lo voy explicando poco a poco. En el Antiguo Testamento, Dios trajo una ley. Esto es bien importante. Esta ley, la ley moral de Dios, es la ley que gobierna el cielo. ¿Ok? Esta es una ley perfecta. Si usted analiza la ley moral de Dios, lo que son los 10 mandamientos, es una ley perfecta. Y esa ley siempre la vamos a tener. Jamás esa ley va a ser removida. Esa es la ley del cielo, esa es la ley eterna de Dios. ¿Ok? Eso es bien importante saberlo. El hombre no sabía esta ley. ¿Ok? Después de Noé, después de todo lo que pasó, viene Moisés y Dios introduce la ley. La ley moral, porque está la ley de los judíos. Y ahí incluye cómo bañarse, cómo hacer las cosas, cómo moverse. Incluye lo que es la ley comunitaria, podemos decir. La ley de los gobiernos, cómo ejercitar diferentes cosas. Si alguien mató a alguien por accidente, cómo hacer y todo este tipo de cosas. Que cómo iban a gobernarse en la tierra. Pero la ley moral sigue en pie. Los 10 mandamientos, hermanos, siguen en pie delante del mundo. Esos jamás se han ido. Y Jesús los vino a rectificar, no a rectificar, sino a explicar aún más profundamente. Porque ya no se trató de no cometerás adulterio, dijo. Ahora dice, comenzó Jesús a atacar el corazón. Si solamente miráis a una mujer y pensáis en vuestra mente de estar con ella, ya cometiste ese adulterio. Ahora viene Jesús a atacar el corazón y nos encontramos nosotros aún más hundidos. La ley vino a revelar la maldad del hombre. ¿Por qué era necesario, hermano, que nosotros nos comparáramos con esa ley? ¿Por qué era necesario que Jesús viniera y hiciera esa ley moral aún más profunda? De que si ofendemos al hermano, estamos actuando mal. Que si pensamos mal, estamos actuando mal. Porque nosotros teníamos que reconocer el estado en el que estamos. Un estado donde decimos, wow, no llego pero ni cerca a lo que Dios quiere de mí. No puedo. Y cuando estamos en un lugar donde entendemos que no podemos, es ahí cuando nosotros comenzamos a crecer. Es ahí donde está la oportunidad de Dios para el ser humano. La mayoría de gente, hermano, de seres humanos, no miran al cielo hasta que están en el fondo del hoyo. Ahí se acuerdan, donde ya no pueden más, ya llegaron al último, miramos hacia arriba. ¿Ok? Y es ahí donde viene la misericordia y el poder de Dios a decirnos, tú crees que estás en lo peor, pero siempre has estado en lo peor. Amén. Siempre. Cuando creíste que estabas arriba, estabas aún peor que ahora que estás metido en ese hoyo. Porque ahora que estás en ese hoyo, ahora yo puedo trabajar en tu vida. Amén. Entonces creíamos que estábamos algo bien, pero no, estábamos peor, hermano. Dios nos tuvo que humillar y tuvimos que caer al lodo. Y fue cuando miramos al cielo y vino la misericordia de Dios. ¿Por qué Jesús vino? Porque alguien tenía que limpiar ese lodo. Alguien tenía que quitar ese pecado. Esos animales, miles y miles de animales que murieron, cubrían. La palabra es atone. Atone quiere decir cubrir nada más. Pero Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces no importa cómo venimos a Jesús, sucios, hermano. Y dice el Cordero de Dios, este sacrificio que Jesús murió en la cruz para quitar de nosotros el pecado, para que no hubiera en nosotros más culpabilidad. Y se lo voy a explicar con esto, y con esto voy a ir terminando. Digamos, ¿ok?, que a usted lo encuentran culpable en la corte. El juez dice, ¿hizo esto usted? Y usted dice, sí, culpable. Tiene que pagar 100 años en la cárcel. O alguien los tiene que pagar por usted.
¿Algún voluntario? Y ahí fue donde vino Jesús. Y dijo, yo lo voy a pagar esos 100 años por este. Y nosotros, hermano, nos quitamos de ahí. Sí, Jesús, tú pagas. Porque nadie, hermano, iba a morir en la cruz del Calvario. ¿Ok? Nadie iba a morir en la cruz del Calvario por gente mala, por gente pecadora, gente que lo estaban insultando, gente que le tiraban piedras, lo escupían, lo pateaban, lo golpeaban. Y Él aún ahí, muriendo por ellos. Y oró en la cruz, para testimonio de todos: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Amén. Él quitó nuestros pecados, hermano. La razón principal por la cual Cristo vino a morir por nosotros es para quitar el pecado de nosotros. Así que cuando el diablo le diga, culpable, eres pecador, diga, un momento, un momento. Cristo pagó en la cruz del Calvario. Amén. Y esa es nuestra defensa. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién le va a ganar a este abogado? Si su caso es un caso, pero increíblemente bueno, Él no puede perder con lo que hizo. Su sacrificio siempre es aceptado por el Padre. Amén. Jesús no pierde el caso. Por más culpable que usted sea, aún así usted es perdonado de sus pecados si viene arrepentido ante Él. Amén. Eso es bien importante. Su resurrección es lo que nos da vida, porque dice la palabra de Dios que si Jesús no ha sido resucitado de entre los muertos, en vana es nuestra fe. Él tuvo que resucitar para ser el primero de la resurrección. Amén. Y después nosotros. Y venimos a ser coherederos con Cristo Jesús de todas las cosas que Dios tiene. No solamente nos salvó, no solamente nos limpió, sino que nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús. Es muy difícil entender esto. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo donde una piedra en el zapato nos molesta. Esta piedra, y ya nos arruinó el día. Es bien difícil. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar que hay huestes espirituales de Dios, ángeles a la disposición nuestra, que cuando estamos emproblemados y clamamos a Dios, hay movimiento en el cielo. Ayúdenle. Vienen los ángeles, hermano, a ayudarnos. Encima de eso tenemos un poder increíble en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué será que vivimos muchas veces tan quebrantados y tan apagados? Porque la Biblia dice, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. No viváis en la carne, caminad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es en el Espíritu donde podemos ver las grandezas de Dios. Es en el Espíritu donde pensamos en el cielo. Es en el Espíritu donde sabemos que Dios no nos deja, no nos desampara y que Él nos ama. Es en el Espíritu donde vencemos las mentiras del diablo. Es en el Espíritu donde amamos. Es en el Espíritu donde hacemos las cosas buenas. Es en el Espíritu, hermano, donde podemos producir fruto para el Señor. Paciencia, benignidad, amor, todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Es ahí. La resurrección de Cristo nos deja el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos. Es mejor que me vaya, dijo Jesús. Para ustedes es mejor que yo me vaya. ¿Por qué? Porque enviaré a alguien. Enviaré poder sobre ustedes. Y fue ahí, hermano, en el principio, en el libro de los Hechos, tenemos la iglesia primitiva, que es la primera iglesia moviéndose con poder en medio de una persecución. Y los apóstoles oraban de predicar con denuedo, sin miedo. ¿Por qué? Porque da miedo, hermano, decir la verdad, ¿sí o no? Da miedo decirle a la gente, brother, hay un infierno, y si no te arrepientes vas para ahí. Da miedo eso. ¿Por qué?
Porque la gente va a decir, ¿y este quién se cree? ¿Que te crees santo? Y nos van a comenzar a apuntar todo. Y nosotros, entonces, esta es la defensa del cristiano. Cristo murió por mí. Yo no soy perfecto todavía, pero voy en camino. Amén. No estoy donde quiero estar, pero voy en camino. Y no estoy donde estaba. Usted sabe, la evidencia más grande que yo tengo es de donde Dios me sacó. Si usted me ha conocido hace 15 años, hace 20 años, ay. Pero mire, hermano, Dios me ha sacado. Dios me ha sacado de tantas cosas, tantas adicciones, tanta maldad, tanta cosa sucia. Y me tiene aquí. Y le voy a decir algo. Yo amo a Dios donde quiera que esté. Nadie me puede decir a mí, tu Dios no existe. Yo le puedo decir, claro que sí existe. ¿Por qué? Porque Él se ha manifestado en mi vida. Él está en mi corazón. Hay una canción que dice, Dios no está muerto, Él está vivo y está dentro de mí. Dice, como un león, roaring like a lion. Es una canción en inglés. God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion.